Más entretenido. Después les vamos a dibujar unas caritas felices los que veo aquí. Ahí está. Sí, ahí se grabó. Ya lo vamos a subir después de la presentación. Quiero compartir con ustedes y desear también, que estoy un poco nervioso. Lo que hemos estado haciendo en estos últimos 2 años con nuestros clientes. Y un poco la idea es que ustedes tomen ese aprendizaje y lo apliquen también a lo que están haciendo. Como ya les comentaba, mi nombre es Francisco, vengo trabajando en marketing digital desde el 2005, donde partimos principalmente haciendo blogging. Y pasé por varias etapas, entre ellas trabajar en Movistar, ordenando lo que era el proyecto de social media listening y monitoreo de redes sociales. Ahí aprendimos varias cosas interesantes que hoy día estamos aplicando con alrededor de 97 comunidades digitales. Y no solamente eso, sino que también estamos conversando con más de 3 millones de personas. Y que durante el año pasado, que sí fue un año de elección, hubieron muchos tweets sobre los candidatos. Se generaron casi 9 millones de tweets relacionados a las 7 industrias con las cuales trabajamos. ¿Qué hacemos con esa información? Transformamos el dato y transformamos este big data y esta información en un conocimiento que, por lo general, se entiende como un alto impacto a bajo costo. ¿Quién de ustedes suele decir o pensar eso? Un par que todavía están, súbanse el carro. No es tan así como piensan la mayoría de nuestros clientes. Al contrario, es bastante costoso. Y la gracia, y lo que hacemos las agencias y los que estudiamos métrica y estudiamos conversa con los consumidores y tratamos de entender para dónde va esta micro, es tratar de optimizar el trabajo que se hace. Se habla mucho de la conversión, del ROI, pero la pregunta es mucho más básica, es cómo llego a entender qué significa ese ROI. Y eso lo hacemos a través de experimentos. Y esos experimentos se tratan principalmente de entender qué es lo que quieren, hacen y necesitan los consumidores, no lo que necesita hacer la marca. Porque si bien escuchábamos a lo que hablaba Israel, ¿cierto? Decía que somos un puente entre la necesidad y el objetivo de negocio del cliente, de la marca, y la necesidad del consumidor. Ahí está el experimento y ahí está lo entretenido que hacemos los digitales, entre comillas. Y este resultado se denomina orgánico y lo viral, ¿cierto? Más allá de lo viral, y aquí, esto es algo que me gustó mucho de lo que sucedió, no sé si se acuerdan de esto. ¿Quién hizo y participó en esta conversación? ¿Se acuerdan? No, que se acuerdan bien. Lo interesante de esto, y que la pregunta y esta búsqueda de la memética, ¿cierto? Porque, perdón, pero el meme no es nada nuevo, no deberíamos estar enseñando memes, sino que deberíamos estar entendiendo memética. Lo interesante de este fenómeno es que alrededor del 50% de las fotos se generaron dentro de la primera media hora. ¿Alguna agencia tiene esa capacidad? ¿Alguna marca tiene ese potencial? Solamente los consumidores pueden llegar a hacer esto. Y aquí es lo que nosotros tratamos de entender, cómo nosotros como agencias, como marcas, como digitales, podemos subirnos a este carro de crear contenido a esta velocidad que tenga impacto, que si no me equivoco la foto del tiburón terminó en portada del lunes. Creo que fue eso. Y uno de los principales canales que estamos usando para comunicarnos, ¿cierto? Que yo sé por la cantidad de gente que veo aquí hoy día, que es el canal que más se usa, ¿cierto? Vamos a ver cuál es. Ha cambiado las reglas del juego y lo hace continuamente. Hace unos años atrás se hablaba del SEO, ¿cierto? De Google, y de repente empezó a quedar la embarrada porque nadie tenía esta capacidad de ir tan rápido como estaba yendo Google para frenar nuestras estrategias de primer lugar, primera posición con una palabra clave.
Hoy día Facebook nos hace el mismo ejercicio y nos molesta de la misma forma. Lo que probamos hoy día deja de funcionar mañana. Incluso, está documentado desde octubre, pero nosotros ya lo vimos con varias personas, con varias gente que hemos conversado este tema desde septiembre del 2012, que empezó a haber una baja en la cantidad de alcance orgánico, ¿cierto? Esta magia y esta gracia de Facebook de permitirnos conectar con nuestros clientes y nuestros consumidores a costo cero, sin considerar lo que cuesta trabajar y generar el contenido. Pero podíamos llegar a un gran número y a un amplio número de clientes con un post. En octubre vemos que este número llegó solo al 12% de alcance. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Los clientes de la agencia empezaron a poner nerviosos. ¿Por qué? Porque efectivamente Facebook estaba empezando a cobrar por llegar a sus fans. Y aquí, no sé cuántos de ustedes dicen, tengo tantos fans en Facebook. ¿Quién usa esa frase regularmente? ¿Quién no le da vergüenza? ¿Realmente son tus fans? No, son los fans de Facebook a los cuales estás llegando. No son tuyos. Primera noción errónea de cómo estamos usando la plataforma. Y hace, creo que menos de 2 o 3 meses, varias agencias de medios internacionales, entre ellas estaba Ogilvy, empezaron a reclamar de que estaban viendo que su alcance orgánico estaba alcanzando solo el 2% de su audiencia. Qué miedo, ¿no? ¿Qué significa llegar a 1 millón de fans? ¿Cómo llego con mi comunicación, con mi promoción, con mi mensaje a estas personas si la promesa y la primicia de este canal, que era llega y conecta con tus clientes, se estaba diluyendo en algo que conocemos como medios de pago, ¿cierto? Medios pagados? Y un gran amigo mío que lo alcancé a ver a la salida dijo hace un tiempo atrás, lo orgánico ya no existe. Y lo debatimos en una sesión de cerveza y SEO y social media, que recordábamos otra conversación que hayamos tenido en el tiempo, que el marketing viral tampoco existe. Y hace poco, otro gran amigo mío me dice, el blogging ha muerto. Claro, porque todas estas plataformas, que sea Facebook, sea Twitter, sea YouTube, cualquiera de estas herramientas, están sujetas a que el cliente quiera conectar con nosotros. Y si nosotros queremos llegar a ellos, tenemos que pagar, ¿cierto? ¿Han visto la última actualización de la hoja de resultados de Google? Creo que tiene más ads y banners que he visto en mucho tiempo, se está apareciendo allá. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué vamos a hacer? Como les decía, la gracia de lo digital es poder, ¿cierto?, entender a través de métricas, como veíamos lo que mostraba Jorge de Analytics, ¿cierto?, cómo optimizar y entender la efectividad de nuestras campañas. Muchas veces nos quedamos como al aire, ¿cierto?, en esta búsqueda de este ROI que pareciera ser que nadie puede vender a través de Facebook. Hicimos un ejercicio con los chicos en Black Sheep y lo validamos y conversamos con otros partners y amigos. Armamos una página de un fanpage de control, donde efectivamente sí, estábamos llegando, en este caso al 8% de alcance orgánico versus el 92% de alcance que estábamos obteniendo a través de pago. Un poco de susto eso. En una página de un cliente veíamos y observábamos el mismo fenómeno. Mientras más pagábamos, menos alcance orgánico teníamos. Y así el fenómeno se iba repitiendo caso a caso. Mayor inversión, menor alcance orgánico. Pero comprobábamos la teoría de Ogilvy, comprobábamos el plan maquiavélico que había hecho Mark Zuckerberg, ¿cierto?, de decirme, vengan todos a mi casa, conecten con sus consumidores, sean amigos, construyan relaciones. Ahora, queríamos buscar esto. ¿Cómo hacíamos que el alcance orgánico y el alcance viral fuera lo que aportara por lo menos a la mitad del trabajo que hacíamos pagando? Hicimos un pequeño ejercicio. Acá espero no dañar ni
develar mucha información de nadie. Pero partimos con un primer paso. Calculamos la efectividad de cada una de las publicaciones, categorizadas y tipificadas. No solo me servía decir es una promo, es el producto A, el producto B, sino que también cuál era el foco de esa publicación. Y estamos viendo que estas son las publicaciones de engagement, había más. Luego de eso, agrupamos todas estas publicaciones similares de distintas fanpages, de distintos clientes, y empezamos a observar cuál era la relación entre el alcance y las interacciones que se estaban generando. Aquí descubrimos algo bastante interesante. Se lo voy a contar al final. Por último, buscábamos patrones y anomalías en este alcance orgánico viral. ¿Por qué a veces con publicaciones que pagábamos mucho teníamos mucho alcance viral? ¿Por qué cuando las pagábamos poco subíamos el alcance orgánico? Empezamos a hacer preguntas. Y ahí nos fuimos a un dato que ojalá los que están acá ya conozcan esta información, que es fundamental para usar esta plataforma específica. Ahora, esto habla de Facebook, pero el fenómeno se repite en todas las plataformas. ¿Han visto los usuarios recomendados de Twitter? Funcionan con esta misma lógica. Hay una conexión de contenido, afinidad, interés entre lo que yo hablo, a la gente que yo sigo, la gente que me sigue, y me muestra datos de otros usuarios que son similares a los intereses que yo tengo. En el caso de Facebook, la ecuación es bastante simple. Tiene que ver con la afinidad y la cercanía con este interés del contenido, con el creador y la fuente de esta información. Se conoce como EdgeRank, ha cambiado el nombre últimamente. Y después, viendo y investigando en internet, no sé quién vio, ¿alguien ha visto el video del tipo que desmitifica los likes falsos de Facebook? ¿Han visto ese video? Pues lo voy a compartir en Twitter para los que no lo han visto. Pero este tipo se dio cuenta de que hay grupos de control. Y ahí pasa algo muy interesante. Vamos a ver aplicado. Primera cosa que descubrimos. Hay una relación entre el alcance de una publicación y la cantidad de interacciones. Sí, por supuesto. Pero no significa que es mejor. Había casos donde teníamos menor alcance con mayor interacción. No decía eso. Hay algo con el tipo de contenido o con la fórmula, el día, la fecha y la hora en la que fue hecha esa publicación. No voy a entrar mucho en detalle en este caso, pero para ir al próximo. ¿Qué es lo que determinaba ese aumento de interacción independiente del alcance que obteníamos? El call to action. Si no le decimos al consumidor o al usuario que está viendo nuestra publicación qué es lo que intenta comunicar esta publicación, el usuario la pasaba por alto. Por eso las promociones funcionan también. Gano un iPad. Claro. Si me das un iPad, te hago like. Si no me lo gano, ya no soy tu fan. ¿Qué hicimos para comprobar esto? Desarrollamos una campaña, una serie de publicaciones, las cuales solamente tenían un call to action. Y probamos múltiples call to action, más de un call to action en una publicación, cambiamos la imagen y cambiamos cómo hacíamos el pedido. El volumen también tenía que ver. En 7 publicaciones generamos más de 125.000 interacciones totales. Dejamos de hacer el ejercicio una vez que empezamos a notar que Facebook ya nos estaba frenando. ¿Por qué? Porque habíamos hackeado su algoritmo. ¿Qué agregamos a este ejercicio después de esto? La clave está en la segmentación del mensaje. No todos los usuarios de Facebook somos iguales. No todos los fans de Movistar somos iguales. No todos los fans de Sony son la misma persona. ¿Qué es lo que vimos? Y esto lo aplicamos en otro caso. Con Nextel empezamos a generar varias líneas comunicacionales, hablándole a distintos perfiles de clientes, perfiles de usuarios. ¿Para qué? Para que cuando cada uno de ellos, y esto acá pasaba algo interesante, Facebook sabe
qué es lo que estamos comunicando, entiende el contenido de la imagen, entiende el contenido del grupo de control. Por ende, cuando nuestras publicaciones sumaban mayor cantidad de interacciones y generábamos una publicación genérica, esa publicación tenía mejor resultado que las individuales. Pero estábamos generando una afinidad entre nosotros, los creadores de esta publicación, de este contenido, con el usuario final que estaba recibiendo la comunicación. Entonces, para romper esas tres cuñas que veía, que el marketing viral no existe, el blogging ya ha muerto y que el orgánico tampoco existe. La realidad es que es posible forzar ese engagement y es posible inducir esa viralidad. Les voy a dejar un último punto y si tenemos tiempo, ojalá que sí, me gustaría que conversáramos esto. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Han escuchado del 1%, ¿no? Esta teoría piramidal de que solo el 1% de nuestra audiencia participa activamente con nosotros. El resto del 99% está observando. Lo veíamos en el fenómeno de Mauricio Bustamante. A él tiene un buen engagement. Hay un grupo de gente que es activa en su red. Facebook nos engaña. Nos engaña haciéndonos pensar de que no tenemos una forma de controlar a cuánta gente vamos a impactar cuando pagamos por una publicación. Siempre nos dice este número mágico entre 60 y 160 mil. Eso es casi toda mi comunidad, el doble. ¿Cómo puede ser si estoy pagando los mismos $60? No me da certeza, a diferencia de todos los otros medios que me dan una certeza. Una buena pregunta, ¿por qué no se invierte? ¿Por qué no ha subido fuertemente la inversión publicitaria en digital? Claro, la televisión te asegura, el tiraje en papel te asegura. Facebook te dice, a lo mejor. Con esto que aprendimos del ejercicio de desbloqueo de likes, ¿cierto? Pidiéndole algo a nuestro consumidor, nos dimos cuenta de algo. Creo que esto debería cambiarle la forma de hacer publicidad en Facebook principalmente. Si yo le estoy pagando a Facebook por llegar a estos 160.000 clientes, ¿no debería ser mi inversión el 100% de mi alcance pago? Y mi alcance orgánico efectivamente ser el 1%. Entonces, cuando veíamos fenómenos como estos, sabíamos que podíamos hacer algo o habíamos hecho las cosas mal. ¿Qué acciones tomamos? Cambiábamos el contenido de la publicación, generábamos más interacciones desde nuestro lado y forzábamos que la duración de la inversión fuera un tiempo mayor. ¿Por qué? Porque sabíamos que ese 3% todavía había 2% de gente que podía seguir creciendo en pago, que son los $60 que yo le estaba pagando a Facebook, porque me estaba dando menos. ¿A alguien más le ha pasado fijado en eso antes? Interesante. El orgánico, el 1% orgánico sí es clave. Sí tenemos que enfocarnos en tener un resultado así de bajo, orgánico. Lo que está reclamando hoy y lo que está reclamando estas agencias de medios es una incapacidad de negociar el alcance que tienen con este medio. Entonces, ¿qué decían? Me estás vendiendo la pomada de un alcance orgánico y viral, pero me estás forzando a pagar. Entonces no te voy a seguir pagando hasta que me des lo que me estás prometiendo, que es llegar al 100% de mi alcance al cual yo estoy pagando. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, conocer a nuestros clientes. No sirve, como bien decían antes, no sirve hablar y tuitear y postear si no sabemos a quién le estamos hablando. Segundo, tenemos que analizar la información histórica, categorizada y segmentada. Y tercero, entender cómo funciona la plataforma y dejar de hacer publicidad como venimos haciendo. Esto no es one way, esto es bidireccional y esto es social. Gracias.